Durante los últimos 5 años, las relaciones entre Francia y sus excolonias en África presenciaron un antes y un después, un acontecimiento que fue bien recibido por la sociedad civil de estos territorios dentro y fuera del continente. La retirada de las tropas francesas en diversos países africanos fue un hito en las relaciones diplomáticas entre diferentes estados de África con Francia. Estas relaciones franco-africanas son comúnmente conocidas como France-Afrique, término popularizado por Félix Houphouët-Boigny, expresidente de Costa de Marfil de 1960 a 1993, y fue defensor de dichos lazos políticos. Tras conceder la independencia a sus colonias en África, Francia optó por mantener cierta influencia sobre algunos de sus territorios en campos estratégicos. Los ámbitos más visibles donde se notaba la presencia del poder duro de París eran en el marco militar y económico. La presencia militar francesa en algunos de sus exterritorios en África se remonta a la época en que estos obtuvieron sus independencias. Las tropas galas servían para proteger los intereses de París y los intereses de los líderes que firmaron los acuerdos para albergar a militares franceses en sus países. De hecho, África es el continente donde Francia más ha intervenido militarmente en las últimas décadas. Francia aún mantiene bases militares en África. En Gabón hay alrededor de 350 soldados y con cerca de 1.500 castrenses en Djibouti, otro país clave para la geopolítica francesa en África. Djibouti es un estado justo en el Cuerno de África, con acceso al Mar Rojo y al Océano Índico. Esto le proporciona a los puestos militares franceses un centro logístico y de operaciones en una región sumamente importante en el comercio marítimo internacional. A través de dichas bases, Francia también puede intervenir en África, en Oriente Medio y en el Océano Índico, donde tiene sus territorios de la isla de Reunión y la isla de Mayotte. Una serie de golpes de estado en el Sahel y el fracaso militar francés en la Operación Barkhane fueron la gota que colmó el vaso en las relaciones de París con sus excolonias en África. A petición del gobierno maliense, durante la Operación Barkhane, que duró de 2014 a 2022, los franceses se encargaban de combatir a los grupos terroristas que operaban en Malí, Burkina Faso y Níger. Justo en estos 3 países ocurrieron los derrocamientos. En 2020 en Malí, en 2021 en Burkina Faso y en 2023 en Níger. Y también fueron estos 3 países los primeros estados africanos en decir a Francia que ya no quieren a soldados franceses en sus territorios. A finales de 2024, Chad y Senegal fueron los siguientes en prescindir de las bases militares francesas, lo cual fue otro golpe duro para la geopolítica de París en África. En enero de 2025, Alassane Ouattara, presidente de Costa de Marfil, también demandaba a las tropas francesas estacionadas en el país africano su partida del territorio nacional. A pesar de la retirada de soldados franceses de 6 países africanos, el France-Afrique aún sigue teniendo un rol fuerte en África. A día de hoy, 14 países en el continente africano usan la moneda franco CFA. El franco CFA se remonta a 1945. Francia creó esta moneda únicamente para sus colonias africanas de aquel entonces, y de ahí su nombre original, Franco de las Colonias Francesas de África. El franco es la moneda que se utilizaba en Francia previo al euro. Una vez las excolonias en África ganaron sus independencias, el franco CFA fue reconvertido en 2 monedas diferentes. Países que fueron excolonias de África Occidental pasaron a utilizar el franco CFA diferente a aquellos que fueron colonias francesas de África Central. Los estados de África del Oeste que utilizan el franco CFA son Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, Togo y Guinea-Bissau. Este último excolonia portuguesa y adoptó dicha moneda en 1997. Como podemos apreciar, aquellos países que dijeron no a las bases militares francesas siguen usando el franco CFA. Entre los países de África Central que usan el franco CFA están Camerún, Gabón, República del Congo, Chad, República Centroafricana y Guinea Ecuatorial, el cual fue colonia española y empezó a usar el franco CFA en 1984. Chad es el único país de África Central que decidió prescindir de las bases militares francesas en su territorio. Se calcula que la economía total de los 14 países usuarios de franco CFA representa del 10 al 12% del Producto Interior Bruto de África subsahariana. A pesar de que las 2 regiones utilizan el franco CFA, las 2 monedas no son interconvertibles, es decir, que con los franco CFA de África Central no se pueden comprar bienes en aquellos países que usan el franco CFA de África Oriental. Con el franco CFA de África Occidental tampoco se pueden adquirir bienes en países que tienen como moneda oficial el franco CFA de la región central.
El BCAO, que son las siglas del Banco Central de Estados de África Occidental, se encarga de aplicar la política monetaria de Franco Cefa en África del Oeste, y el BEAC, Banco de los Estados de África Central, cuya función también es de aplicar la política monetaria de Franco Cefa, pero en África Central. Estos dos bancos tienen que dejar al menos un 50% de sus reservas de divisas a la Hacienda de Francia. La política monetaria de Franco Cefa fue negociada y es negociada por las élites francesas, junto a aquellas élites de los países consumidores de dicha moneda. Es evidente que Francia aún tiene un rol fuerte en África. Tiene miles de soldados en el continente y sobre todo controla la política monetaria de 14 estados que usan el franco CFA. Ningún estado soberano debería depositar un alto porcentaje de sus divisas a la hacienda pública de otro país. ¿Se podría decir que es el fin de France-Afrique? La respuesta de este análisis es no. Las bases militares francesas aún siguen en diversos países africanos y aún 14 países siguen teniendo el franco CFA. El expresidente francés François Mitterrand dijo en 1957 que sin África, Francia no tendría historia en el siglo XXI. También se dice popularmente que Jacques Chirac, otro expresidente francés, afirmó que Francia sin África sería un país del tercer mundo. Francia, como cualquier otra potencia, haría todo lo posible para mantener su influencia y sus intereses en África Occidental y Central. Las bases militares a la Orden de París formaban parte de ese instrumento para nutrir sus ambiciones geopolíticas. Sin embargo, la otra cara de France-Afrique son las élites de aquellos países que siguen siendo afines a la política de Francia. El prescindir de las bases militares francesas en 6 países africanos se podría categorizar como un comienzo a más soberanía nacional. No obstante, hay que aclarar que Malí, Níger y Burkina Faso son juntas militares. A Chad se le podría llamar una dictadura hereditaria. Sin embargo, Senegal, un país bastante importante en África Occidental y a la geopolítica francesa, es una democracia. ¿Acaso el próximo presidente senegalés haría una reapertura de bases militares francesas? Si terminar con el France-Afrique se pudiera comparar correr una maratón de cientos de kilómetros, entonces apenas acaban de dar pocos pasos. Solo el tiempo nos dirá si este cambio de política hacia Francia ha merecido la pena, pero por ahora no se puede cantar victoria, porque las finanzas y política económica tienen una fuerte autoridad de París, y aquellos que controlan el dinero de un país también tienen mucha influencia sobre sus políticos.